tenemos unas baremos en el manejo del sistema que marcan unas líneas, ¿no? Dicen, por encima de 85 lo consideramos rectificado. Y sí, es verdad. Pero en todos los casos esto es lo mejor, esto es lo que hay que aprender, porque esto es lo que realmente marca la diferencia de una buena sesión a una sesión que puede dar resultados, pero que a lo mejor a la persona, si la debilita, pues ya puede interpretarlo de otra manera, ¿no? Yo he hecho trabajos a distancia y entre ellos he tenido un caso muy curioso de una persona que vive en África y tiene muchas malarias, coge malarias constantemente, al año a lo mejor coge 2, ¿no? Entonces la tiene cronificada. Cuando yo empecé a tratar a esa mujer tenía unos dolores increíbles por todo el cuerpo porque la malaria, una vez que se cronifica, es muy difícil de identificar. Solamente se puede identificar cuando tiene crisis agudas. Entonces, cuando ella la cogía, pues se ponía muy mala, con muchísima fiebre, le daban el antibiótico, pero luego ella, decían que no tenía malaria, pero ella siempre estaba con muchísimos dolores y con mucho malestar. Entonces, los niveles de energía que tenía eran muy bajos en el barco. Y cuando yo le trataba el zapeo de malaria, le trataba la malaria directamente, tenía que hacer muy poco trabajo, porque cuando me metía en profundidad a esperar ese Excel, ese rectificado óptimo, se tiraba 3 días en la cama, agotada. Claro, no estaba enferma, era un proceso curativo, pero era necesario que estuviera 3 días en la cama. Hay que aprender que cuando la persona tiene una calidad de energía deficiente, ese desgaste podría llegar a ser perjudicial, ¿no? Porque si tiene muy poca energía y tú te pones aquí a hacerle de todo y sabes que no va a poder integrarlo, entonces por eso es muy importante saber lo que haces, estar bien formado para saber sacar el máximo rendimiento en cada momento, porque el máximo rendimiento no es hacerlo todo, es ver que de todo lo que tú podrías hacer a esa persona es lo mejor en ese momento. Y a lo mejor lo mejor es alinear el campo, alinear chakras, hacer una terapia de alineación y esperar a que él coja un poquito más de energía y luego ya trabajarle los patógenos. Imagínate que el problema es ese, ¿no? Patógenos. Lo que decidí con ella era trabajar menos, más pequeñito, más cortito, ver hasta dónde ella era capaz de manejar, ¿no? Y en una de las terapias ella me dijo, pues hoy he dormido mucho porque estaba cansada después de la sesión, pero por la mañana me levanté bien. Entonces, eso es lo que ella aceptaba. Soy muy prudente, sobre todo la primera sesión es una sesión, en mi caso, de recolocar cosas, de colocar y de observar y de ver, a no ser que la persona ya esté muy trabajada, haya ido a otras terapias, y eso lo ves rápido porque cuando empiezas a trabajar, él empieza a responder fenomenal, entonces dices, esta persona está trabajada, o sea, está ya alineada, está tal, entonces ahí ya puedes trabajar desde el principio muy direccionado y potente, ¿no? Tienes que aprender la base de todo, tienes que aprender todo a fondo, cómo funciona y luego hacer lo tuyo, ¿vale? Luego lo vas a adaptar a lo que piensas y a lo que a ti te funciona más y tu forma de trabajar. Mira, en este caso aquí tiene un shock muy bajito, de un 52. Quiere decir que cuanto mayor es el valor, pues más dificultades vamos a tener para que la persona se recupere y por lo tanto más terapia, más sesiones y a lo mejor más cercanas en el tiempo, porque nosotros aquí podemos hacer una sesión al mes o podemos pensar que necesita una a la semana, ¿no? Entonces, y de hecho podemos diseñar diferentes tipos de sesiones. Yo tengo diferentes tipos de sesiones, algunas que son completas y otras que están muy direccionadas a cosas muy determinadas y a lo mejor esas sesiones son más cortas, más enfocalizadas y requieres realizar una cada semana de ese tipo. Y a lo mejor cuando quieres trabajar a nivel general, pues haces un movimiento más largo, más alineado para conseguir eso que quieres a nivel general y luego lo dejas ahí un mes hasta que todo se asienta. Después de la sesión son 24-48 horas hasta que se asienta la información y en esos 2 días aproximadamente pues puede haber crisis curativa, que no suelen haber muchas, pero si nos pasamos en algunos puntos de trabajo cuando sabemos que los valores no son los adecuados para eso, sí puede la persona experimentar a lo mejor cansancio o, ¿sabes?, cosas que están relacionadas con el proceso de adaptación a la terapia, a la información que estamos transmitiendo.